Bien. Herbicidas, bueno, como su nombre lo indica, esta asociación de dos palabras, ¿verdad?, que viene del griego, ¿verdad? Ambas palabras griegas que indican por un lado planta y por otro lado muerte, ¿sí? Todo lo que normalmente escuchamos como SIDA, al final termina siendo significativamente que causa la muerte. Fungicida, muerte de hongos; bactericida, muerte de bacterias; herbicida, muerte de hierbas. Bien, en lo que a nuestra materia respecta, justamente vamos a hacer unas consideraciones iniciales sobre lo que es el manejo de los herbicidas. Voy a fijarme un poco aquí. No estoy consiguiendo, me da un retorno ahí si pueden colocar su audio, su micrófono en silencio, entonces así no nos rebota el sonido, ¿ok? Sí, yo creo que voy a cancelar. Sí, tiene más silenciar. Bien. ¿Qué vemos aquí? Entre las generalidades para entrar en el mundo de herbicidas tenemos cuánto sigue. El mundo, económicamente hablando, sigue dividiéndose entre norte y sur. El hemisferio norte siempre está considerado como el que tiene mayores recursos, vamos a decir, recursos realmente expoliados, porque los recursos naturales suficientes y en mayor proporción existen en el hemisferio sur. De hecho, ahí viene toda esta tendencia de quién descubrió a quién cuando Colón se supone que llegó a América, que empezó la expoliación de los recursos en el hemisferio sur. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los herbicidas? Y que de hecho la mayor tendencia de uso de herbicidas se da en el hemisferio norte, pero siempre el hemisferio sur termina siendo como el cobayo, el conejillo de Indias, al que se le practican las pruebas para ver si esto después es posible a mayor escala. Dentro de lo que nos tiene que ver las cuestiones de manejo, de control químico y herbicidas específicamente, tenemos una relación que no es nueva, que data ya de un buen tiempo atrás, de que por cada $1 que nosotros aplicamos en herbicidas, tenemos un retorno de $5 de beneficio en la producción agrícola. Por consiguiente, entonces, teniendo esa dicotomía entre norte y sur, productores de materia prima, consumidores de materia prima, industrialización, el tema de herbicida está relacionado, de hecho, a la producción de alimentos. ¿Quiénes pueden comprar estos alimentos? De hecho, la gente que tiene recursos. Bien, esta gente que está sin recursos no puede acceder a determinadas tecnologías que son patentes, o sea, que están patentadas. En el caso de herbicidas, duran 17 años las patentes a nivel internacional. ¿Y qué pasa cuando vencen las patentes? China e India empiezan a producir grados técnicos de los determinados ingredientes activos de los herbicidas. Pasa así también en insecticidas, en fungicidas. Al liberarse la patente, esto es de uso público. Ya no es necesario pagarle a las empresas dueñas de estas patentes el uso de esos ingredientes activos.
De hecho, también se da un choque entre lo que es el uso del control químico por medio de herbicidas y la preservación ambiental. Un mal manejo de los herbicidas puede derivar en contaminación, puede derivar en deriva, valga la redundancia, puede generar enfermedades crónicas, que las crónicas son enfermedades mucho más complicadas que las enfermedades agudas. Normalmente una intoxicación aguda podemos solucionar con un tratamiento sintomático, pero aquellas intoxicaciones crónicas que son acumulativas en el cuerpo humano, principalmente el ingreso se da por la cabeza y por el escroto en los varones, y en tercera instancia por la piel. Entonces se genera toda vamos a decir, una contraposición entre perfecto. Yo tengo que producir alimentos para reducir la pobreza y tener un menor impacto ambiental. Siempre vemos la relación de los insumos agrícolas, porque todo lo que, si hablamos de herbicidas, nosotros estamos hablando de insumos agrícolas. No estamos hablando de agrotóxicos, porque si fueran tóxicos para la agricultura, no la estaríamos usando. Okay. Cualquier producto mal manejado, y es por eso que ustedes están pasando por una casa de estudios, que el objetivo es darle las fuentes de información donde ustedes después pueden ampliar sus conocimientos, es que se reduzca al mínimo las posibilidades de toxicidad. En la dosis, normalmente se dice de forma vulgar, en la dosis está el veneno. El agua, lo que nos recomienda la medicina es tomar 2 litros por día, pero también si vamos a un curso de agua o simplemente a una piscina o al mar, si es que entra a nuestro cuerpo, el agua termina, que es tan buena para el cuerpo humano y todas las funciones vitales, desde las células hasta la vida misma del ser humano, pasando por la fotosíntesis y otros metabolismos, termina siendo mala de acuerdo a la dosis que uno termina recibiendo. Entonces, cuando hablamos de las generalidades dentro de los herbicidas, encontramos un sinnúmero de condimentos, como dirían los ingenieros agrónomos que no han pasado por mis clases. Muchos depende, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar varias situaciones que nos hacen pensar de que finalmente el control químico tiene que ser la última de las opciones y no la primera como está haciendo actualmente en el monocultivo que nosotros tenemos, en monocultivo extensivo que tenemos en el país. Bien. Cuando hablamos de herbicidas, ¿qué finalmente ocasionan estos herbicidas? Los herbicidas tienen un ingrediente activo asociado a un elemento que va en conjunto con él, que le coadyuva para que se produzca un proceso bioquímico. Por decir, un proceso bioquímico es la fotosíntesis. Nosotros podemos tener determinados modos de acción de herbicidas que van y atacan la fotosíntesis, es decir, impiden la formación de solutos. ¿Qué tiene que haber entonces para que haya fotosíntesis? Recuerden las clases de fisiología vegetal: agua, H2O, luz
y CO2. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna deficiencia de agua, luz, luz solar y CO2 en un herbicida que tiene una acción sobre la fotosíntesis, la acción herbicida de ese ingrediente activo no se va a dar. ¿Ok? Entonces, ese herbicida tiene entonces un ingrediente activo que una vez que ingresa a la planta, circula simplásticamente o apoplásticamente de acuerdo a la dinámica de ese ingrediente activo. ¿Ya? Y esta dinámica está dada ¿por qué? Por cationes y aniones. Entonces, las cargas iguales se repelen, las cargas diferentes se atraen. Ahí tenemos un ejemplo de que el clima, la planta, los coadyuvantes son herramientas generales que van a finalmente activar las acciones del herbicida. Este herbicida puede estar disponible en el suelo, si es residual, vamos a ver más adelante. Puede estar interceptado por las plantas, retenido en las hojas. El proceso de ingreso a las hojas se da de hecho por las células, principalmente los estomas, que también intervienen en la regulación de temperatura por medio de la transpiración vegetal. Una vez ingresado a la planta, esto pasa a iniciar el metabolismo, ¿ya? Y nosotros en la clase pasada estábamos hablando aquí de intercepción por plantas, que es la parte de aplicación, ¿sí? Y cuando empezamos a desarrollar lo que es herbicidas, nosotros vamos a entrar en este sector que ya es metabolismo, transporte y acción fitotóxica en el simplasto. Perfecto. Entonces vamos a desarrollar más profundamente toda la parte de fisiología vegetal, asociado de hecho siempre a lo que es manejo integrado de malezas. Bien, todo herbicida tiene un nombre comercial, un nombre químico y un nombre común. El nombre común, al igual como estábamos hablando de la nomenclatura binomial de Carl Linneo, está dada por en la forma en la que es más conocida la maleza. La maleza en el sentido de Carlos Linneo y en este caso, como es más conocido el herbicida. El nombre comercial es justamente está dado por la empresa que patentó. ¿Qué cosa patenta la empresa? ¿Patenta el ingrediente activo o el proceso? Normalmente el proceso, ¿sí? O sea que, ¿por qué una empresa de herbicidas o de fungicidas o de insecticidas está relativamente tranquila cuando se libera su patente? Porque lo que se libera finalmente es el ingrediente activo. No se libera la forma de llegar a la formulación ideal de ese ingrediente activo. Es decir, hoy podemos tener lo que vulgarmente ya se dice glifosatos genéricos, pero ninguno va a ser igual al Roundup. En este caso aquí estamos hablando de un Roundup Full 2, que entonces es el nombre comercial. Esto es usado por la empresa para promocionar su producto, ¿sí? Luego tenemos el nombre químico. El nombre químico es como es conocido, es como el nombre científico. ¿Cómo es conocido a nivel mundial esto? ¿Ya? En China, en Corea, en Finlandia, en Japón, el Roundup Full 2 es sal de potasio de N-fosfonometilglicina.
al 66,2%. Ahora, ¿cómo es conocido por los agricultores? Glifosato 62,2% o simplemente glifosato. ¿Sí? En ese sentido, nosotros podemos ir viendo aquí que el herbicida, en este caso aquí yo les quería mostrar el Roundup Full. Tenemos esta presentación. Monsanto es la empresa que ha patentado el Roundup Full, tiene el nombre del producto. Los ingredientes: sal de potasio de glifosato y normalmente los inertes. Aquí está eso que les comentaba. Aquí está el secreto de la patente. Esos inertes y los coadyuvantes son los que completan la formulación y la mezcla. Finalmente, esto es lo que nos va a dar una mayor eficiencia en el metabolismo objetivo final del herbicida. En esto ustedes van a encontrar también que habla de los cuidados, el contacto con los ojos, qué hay que hacer cuando los primeros auxilios, en los niveles de toxicidad. DL50 es dosis letal media, ¿verdad? Lo cual significa que cuántos miligramos por kilo de peso corporal de una rata como mínimo se necesita para matar el 50% de una población. Y todo esto está estipulado en los procesos de registro de los herbicidas. Aquí en este caso, la toxicidad acuática, que es importante, la toxicidad apis mellifera a las abejas, ¿ah? En contacto con en 48 horas, mayor de 250 milimicras de abeja, prácticamente indica que no es tóxico. Pero así, está clasificado esto de acuerdo a toxicidad, y esto es lo que deriva finalmente en que un producto sea o de franja verde, en este caso es levemente tóxico, no significa que no sea tóxico, ¿ya? O que sea de franja amarilla, de franja roja o de franja azul. Cerrando esta parte, ahí vemos que existe lo que se llama el marbete. Lo que envuelve está normalmente en el envase, ¿ya? Y aquí indica todas las, habla del glifosato, sal potásica, habla del triple lavado, la presentación, contenido de 20 litros. Al ser verde no significa que no es tóxico. Si miramos aquí, aquí indica no derramar en los cursos de agua. Utilizar, lavarse las manos después de la utilización, usar guantes, usar botas. O sea que todas las recomendaciones técnicas figuran aquí. Además, también las dosis de sugerencia de acuerdo al tipo de maleza que hay presente en el cultivo. La forma de almacenar, o sea que toda la información está normalmente aquí. Entonces, para focalizar de nuevo, este es el nombre comercial, Roundup Full Max. Aquí tenemos parte de lo que sería el nombre químico y el nombre común, glisofato, glifosato, randa, de acuerdo a la región del país y a la región del mundo. Mata todo, mata yuyo, etc. O sea que hay formas y formas de denominar
a los herbicidas. ¿Ok? Bien, pasamos entonces a lo siguiente. Esto es muy interesante. Está fuertemente concentrado los productos, los insumos agrícolas en estas empresas. Bayer, Monsanto, Syngenta, BASF, Dow y DuPont. Hace unos años Dow y DuPont se fusionan y forman Corteva. Hace cuestión de un año y poco, Bayer compra Monsanto. Syngenta, aquí ustedes van a ver que es la que más, no es que es la que más movimiento tuvo, pero es para significar cómo es tan dinámico este negocio de los insumos agrícolas. Hay empresas que son, de las cuales Syngenta es dueña ya hoy, que empezaron en 1888, otras en 1931, 1935, 1896, hasta terminar aquí Syngenta y tener toda esta serie de productos. ¿Ya? En el año 2017, Syngenta y toda esta carga que tiene fue comprada por ChemChina. ¿Sí? O sea que hoy, si vemos la marca Syngenta, existe de hecho como marca, pero ¿quiénes son los dueños? Es una empresa estatal china de nombre ChemChina. Y uno mira así, bueno, lindos colores, qué espectacular, son unos, vamos a decir, cómo quiero trabajar en estos lugares. Hay veces que es el sueño de todas las personas, pero también es importante conocer un poco de la historia. ¿Qué hacían? ¿Qué eran Monsanto? ¿Qué eran Bayer? Fíjense, en la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, Bayer manufacturaba heroína, 1897. Monsanto ni existía. Antes de la Primera Guerra Mundial, 1915, Bayer intervino en los explosivos de los gases tóxicos. Se asocia con IG Farben y forman un conglomerado que ayudó a la máquina de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Bayer y también la IG de Farben corrieron, o sea que estuvieron detrás de los experimentos de muerte en estos famosos campos de concentración, Auschwitz y otros durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí Monsanto adquiere en el 1935, antes de la Segunda Guerra Mundial, una planta de tratamiento. ¿Cómo empezó Monsanto? Monsanto empezó vendiendo sacarina para Coca-Cola, ¿ok? Y hoy terminó siendo propiedad de Bayer. Bueno, en 1946 la IG Farben terminó en los tribunales de Nuremberg por los crímenes de guerra. En esta fase del 35 al 75, Monsanto facturó determinados contaminantes que se utilizaron en muchas áreas durante la guerra de Vietnam, por ejemplo. ¿Ya? El famoso agente naranja, destruyó 4.5 millones de acres en Vietnam. Mientras eso, ya en la década de los 80, por Bayer se contaminaban plasma que terminaron contagiando a 10.000 personas con HIV. Y así un sinnúmero de cosas que muchos hasta hoy día nosotros escuchamos. Aquí el imidacloprid, que causa muerte de un sinnúmero de abejas. Aquí en el 2016 hubo una demanda grande contra Monsanto. El glifosato, se habla de que probable efecto cancerígeno según la Organización Mundial de la Salud. En el
3 el primer organismo genéticamente modificado. Y bueno, estos son un sinnúmero de elementos que fueron generando lo que hoy vemos prácticamente en casi solo 3 empresas. Ok, tenemos 10 minutos, el tiempo es tirano, y vamos a hablar de algo que ya en algunas clases empezamos. ¿Cómo se clasifican estos herbicidas? Por selectividad, por la época de aplicación, por el tipo de acción, por la familia química y por el modo de acción. Ahora, cuando hablamos de época de aplicación preemergente, puede ser después de la siembra, pero antes que emerjan las malezas y antes que emerjan el cultivo, que emerja el cultivo también. Requiere humedad como vehículo, agua, para que lo que queremos procurar es que las semillas de lo que sembramos esté por debajo de la capa de herbicida que vamos a utilizar para que cuando la planta, las semillas de malezas empiecen a emerger, se encuentren con esa camada de ingrediente activo ideal para generar el efecto fitotóxico. Elimina las malas hierbas en germinación recién emergidas, lo que evita la competencia temprana con el cultivo. O sea que va a nacer nuestro cultivo y ya sin malezas. Esto es muy interesante, solo que tenemos que tener muchísima técnica porque esto varía de acuerdo al tipo de suelo, al porcentaje de materia orgánica, la dosis que aplicamos, porque la textura es determinante. Y hay una gran interacción, como dice acá, entre la textura, el potencial de hidrógeno y la materia orgánica del suelo. Entonces, preemergencia, en la época de aplicación. Post se aplica después de la emergencia del cultivo y la maleza. Se debe realizar sobre maleza en sus primeros estados para que sean más sensibles, susceptibles al herbicida. Eso siempre hablamos, las 3, 4 hojas. Por eso que con el ingeniero Ranoni están viendo para identificar plántulas y no solo plantas adultas, ¿ya? El identificar plántulas nos va a llevar a que seamos mucho más eficientes y que las dosis a aplicar por hectárea sean menores. Entonces tenemos menor costo también. De hecho, la actividad de los herbicidas post tiene relación con el grupo químico, ¿sí? Hay que verificar las malezas presentes y, de hecho, cuando nuestro objetivo no es el suelo y es la planta, necesitamos mirar otros factores: viento, temperatura, humedad relativa del aire, presencia de lluvia posterior a la aplicación. Y así como les decía, si nosotros tenemos un producto que su modo de acción es por fotosíntesis, por inhibición de fotosíntesis, tiene que haber humedad, o sea, agua, dióxido de carbono y luz solar. Bien, otro punto para clasificar es la selectividad. Siempre selectividad es específico, ¿verdad? Hay herbicidas que a ciertas dosis, formas, época de aplicación eliminan algunas plantas y otras no, ¿sí? Entonces, aquellas que no son eliminadas es lo que llamamos selectividad. Aquellos no selectivos son que prácticamente eliminan todo, como el caso del glifosato. Ahora, ¿qué se dio con el glifosato? Resistencia, no es no selectividad. Perdón, no es selectividad, es resistencia. El herbicida glifosato es un herbicida no selectivo, o sea que si no hay resistencia, mata tanto hojas finas como hojas anchas. Bueno, otra forma del tipo de clasificación es tipo de acción, de contacto o sistémico. De contacto es donde llegó el ingrediente activo, allí va a ejercer su proceso metabólico. Y tiene un transporte limitado, no va a moverse sin plástica ni apoplásticamente. Los sistémicos, en cambio, una vez aplicado al suelo y también al follaje, estos son absorbidos, transportados a toda la planta, tanto raíz, tallo, hojas, flores, semilla,
Es por eso que las aplicaciones de herbicidas sistémicos principalmente pueden llegar a tener residuos en los productos finales, ¿sí? Vamos a decir, un herbicida de contacto que es total. Finalmente, como el paraquat, puede tener residuos en los granos de trigo. Para eso existen límites medios de residuos que están dictaminados a nivel Mercosur y a nivel mundial. Los modos de acción finalmente nos indican el cómo, es el metabolismo final. La acción es una sucesión de eventos que ocurren una vez que el ingrediente activo fue absorbido y circuló, en el caso de ser sistémico, o accionó en el lugar donde tuvo contacto, en el caso de los de contacto, hasta el efecto final, que es la muerte de los tejidos, trancar la respiración, truncar el metabolismo de ácidos grasos, etc. Bien, entonces además de esta clasificación, nosotros podemos ver que por la época de aplicación hay algunos cultivos que son selectivos y también por la persistencia en el suelo. O sea que nosotros tenemos mayor persistencia en el suelo cuando tenemos textura arenosa, ¿ok? Y cuando tenemos menos materia orgánica. Entonces, cuidado cuando trabajamos con herbicidas preemergentes, residuales en suelos con poca materia orgánica y arenosos. Otra situación que se puede dar y tenemos que significar es que lo que aplicamos hoy, 6 de mayo, para desecar malezas, para sembrar trigo, podría no afectarle al trigo como cultivo, pero sí al cultivo siguiente. Esto es lo que llamamos carryover. Entonces, otra cuestión complicada que tenemos que trabajar también a nivel de los modos de acción. Y el desarrollo de biotipos de malezas resistentes, o sea, una situación que aparece. Bueno, en líneas generales, los modos de acción están los reguladores de crecimiento. Esto vamos a ir desarrollando parte por parte en las clases siguientes. Reguladores de crecimiento, inhibidores de crecimiento de plántulas, inhibidores de fotosíntesis, inhibidores de síntesis de pigmentos, síntesis de lípidos, inhibidores de síntesis de aminoácidos, que se abre acá en varias, y destructores de membranas celulares. Bien, como nos queda un minuto, esto es lo que les quería mostrar, principalmente los modos de acción. Esto ustedes van a tener en un PDF que pueden agrandar, achicar, muy interesante. Por la activación de la luz en la fotosíntesis, en el metabolismo celular y en la división y crecimiento celular. Estos son los modos de acción principales que nosotros vamos a ir desarrollando en las clases siguientes. Entonces, es lo que podemos hablar hoy. Vamos a, después desarrollar esto, está grabado, vamos a poner en la plataforma y les pido, vean, lean, escuchen, pregunten, y de aquí a unos minutos está la